Lo dijo en la primera hora. Me han escuchado a mí hablar en los últimos días, a lo largo de esta semana. Somos un país de noveleros. Aquí la novelería era la visita del reconocido presidente electo de Venezuela, que por qué el Consejo Metropolitano no se reunió para declararlo huésped ilustre, que ayer se enfermó la presidenta encargada de la Asamblea justo el momento que alguien había presentado un cambio del orden del día para debatir un pronunciamiento institucional de la legislatura sobre el tema de Venezuela y declarar al presidente electo, reconocer presidente electo al señor Edmundo González Urrutia. Bueno, vean, asambleístas, concejales, autoridades, hay cosas infinitamente más importantes. Ya se pronunciaron, por ejemplo, de la deportación de ecuatorianos desde los Estados Unidos. ¿Ah? Ya se pronunciaron sobre eso. Ya se pronunciaron. Yo no voy a cuestionar la deportación en sí, porque al final del día puede ser que no guste lo que voy a decir, más allá de que la migración es un derecho de cualquier persona. El que te den un visado y te acogen en otro país termina siendo un privilegio. Y esa es la realidad. Cuando vas a un consulado a pedir una visa, el país te concede o no ese privilegio. Si te da la visa, te da ese privilegio. No es un derecho. Derecho es del país de concederte o no la visa. Si no te lo concede, simplemente no obtienes ese privilegio. Pero por supuesto, y allí yo coincido, por ejemplo, con la postura de Gustavo Petro. Creo que manejó en caliente la situación migratoria de Colombia. En caliente. Estas cosas hay que manejarlas de forma cerebral. Petro lo manejó en caliente para mi gusto. Pero analicemos el fondo de lo que hizo Petro. Deportación con dignidad de aquellos connacionales que emigraron buscando mejores condiciones de vida. En eso estoy completamente de acuerdo con el presidente de Colombia. Completamente de acuerdo. Deportaciones con dignidad. ¿Por qué mandan esposar a la gente? Esto ya lo denunció el gobierno brasileño en su momento. Y acá hay testimonios de ecuatorianos que aseguran que vinieron esposados. ¿Eran delincuentes? Porque, por ejemplo, ayer mi colega Daniel Montalvo me pasa un dato que yo no lo conocía y que me parece absolutamente relevante mencionarlo. Lo dije ayer en el programa digital de la tarde. Según información del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, solo el 12% de los deportados tiene antecedentes penales. O sea, el 88% no tiene antecedentes penales. Aquí somos campeones para estigmatizar a la gente. Si el 88% de los deportados no tiene antecedentes penales, ¿por qué los traen esposados? Que alguien me lo explique porque no lo entiendo. ¿Ya? Y de esa cifra, de ese 12%, el 60% tiene antecedentes vinculados a situaciones de tránsito. No a asesinato, no a violación, no a sicariato, no a delincuencia organizada, no a extorsiones. Por mencionar ejemplos. A temas de tránsito. Este es un dato que me lo ha pasado Daniel y le agradezco justamente porque creo que es un muy buen insumo para tratar de matizar el comentario e invitarles a ustedes a que dejemos un poquito la pasión y los sesgos y nos pongamos en los zapatos de esos migrantes. Yo sí defiendo a los migrantes a rajatabla. Porque ¿saben qué? Sí existimos aquellos que tuvimos la oportunidad de conocer este país antes del año 2007, ¿no? Porque sí había país antes de 2007, por si acaso. Había un país. No es que el país nació o murió en el 2007 como creen algunos. Antes de 2007 había un país con sus aciertos y sus errores. ¿Ya? Con los políticos, la clase política, con los partidos, con las ideologías, ¿ya? Con los grupos de poder, con los que menos tienen. Había un país. Y si hubimos quienes, en el año 99, desde nuestras respectivas actividades, en mi caso, desde el ejercicio del periodismo, yo era reportero en aquel tiempo y trabajaba en Gamavisión en el año 99, fuimos testigos del feriado bancario, del congelamiento de los depósitos, que algunos, claro, en los últimos tiempos han querido lavar la cara al tema. Lavar la cara. Y no les gusta hablar del feriado bancario y del congelamiento de los depósitos. ¿Me explico? Pero es una realidad que pasó. Y se olvidan que en el año 99 tuvimos un montón de situaciones exógenas que es verdad golpearon la economía, pero estuvo acompañado de las decisiones erráticas del gobierno de turno. Y la inflación se disparó. Y la devaluación del sucre se disparó. Y dolarizamos a la cansada porque fuimos. Ahora el presidente Maguad, todo el mundo lo entrevista, dicen que fue El Salvador, que no sé qué. El presidente Maguad no creía
en la dolarización, y eso lo sabemos todos los de la época. Y en esa época, en medio de la crisis bancaria, financiera, no había empleo, no había plata, se pulverizó el sucre. 3 millones de ecuatorianos migraron, 3 millones de personas abandonaron su patria para establecerse, sobre todo en Europa, sobre todo en España. Hay que recordar, pues, el inicio de la década del 2000, cuando tuvimos una comunidad ecuatoriana que fue creciendo de manera enorme en España. Aquí la gente se olvida. Aquí la gente hasta se burla de lo que les pasa a los migrantes. Pongámonos en los zapatos de esa gente. Ahora, pues, algunos tratando de matizar, no, es que siempre ha habido deportaciones. Siempre ha habido deportaciones. Claro, pues que siempre ha habido deportaciones. Pero las deportaciones se han dado en vuelos comerciales o en aviones militares. Alguien que me lo explique, pues. Si las deportaciones de antes eran en vuelos militares como son hoy. Hoy hay una diferencia. Es diferente. La situación es distinta. Entonces entendamos esto y pongámonos en los zapatos de esos ecuatorianos. ¿Ya? ¿Alguna interacción acá? Gracias, Ginita. Justamente la misma referencia que me pasaba Daniel Montalvo. El tema de las multas de tránsito, no porque hayan cometido un delito. Hablando de quienes han tenido problemas legales, pero que no terminan siendo delincuentes. Acá Hugo Mejía, que sabe de estas materias, me confirma. Siempre han sido en vuelos comerciales las deportaciones. Algunos dicen, pero ¿por qué se sorprenden? Si ya había deportaciones. Si en Colombia en los 4 años de Biden llegaron no sé cuántos miles, si aquí en Ecuador han llegado no sé cuántos miles, pero en vuelos comerciales, no en vuelos militares. De hecho, el vuelo que aterrizó anteayer, en la noche, después de las 8 de la noche me parece que aterrizó ese avión, que era un avión militar, no es que llegó pues al área comercial del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, llegó a la base aérea Simón Bolívar, que está al otro lado, dentro de la misma terminal aérea, pero al otro lado. En el lado de la ciudadela La FAE, en Guayaquil, frente a la Tarazana, para ubicarles geográficamente a algunos. Acá, por ejemplo, la Mafer Velázquez, hablando de la migración, la comunidad ecuatoriana más grande en Italia es la de los balsareños. Usted es balsareña, Mafer. La mayoría reside en Génova, Italia. Joe Espinosa dice, a mí me preocupa porque al menos yo no he escuchado de algún plan del gobierno de turno para los migrantes deportados en nuestro país. Bueno, Cancillería emitió ayer un comunicado y entiendo que hay algunas decisiones en esta materia. ¿Qué es lo que ha dicho Cancillería? Cuando los ciudadanos llegan al territorio ecuatoriano, según la Cancillería, reciben atención de varias instituciones como el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud y la Cruz Roja. Al consultar al MIES qué tipo de servicios reciben las personas retornadas, dice la nota de Coavisa, el Departamento de Comunicación ofreció consultar al área técnica, pero hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta. La Cancillería dice que ofrece cupos especiales en servicios de cuidado del Estado y en programas de transferencias monetarias. Además, que entrega kits con implementos personales y apoyo monetario con fondos del Programa Mundial de Alimentos. Ecuavisa pudo conocer que el 28 de enero entregaron $50 a los ciudadanos que llegaron con el objetivo de que puedan movilizarse a sus ciudades de residencia. También se habla en un comunicado que hay mecanismos para la inclusión económica y social de los ecuatorianos retornados. Sin embargo, solo se nombra una, el catálogo de programas y servicios llamado Aquí hay futuro. Es un documento de 122 páginas en el que se detallan los proyectos que ofrece cada institución pública. Se habla del capítulo del Ministerio de Agricultura, consta el detalle de cómo funcionan las escuelas de emprendimiento para jóvenes y mujeres, así como el proyecto de dinamización del sector rural productivo sostenible. Suena bonito, ¿no? En el apartado del Ministerio de Turismo hay información sobre la inscripción de cursos de capacitación en el ámbito de programas para emprendedores. Vean, vamos a lo de fondo. ¿Por qué la gente migra? ¿Por qué en los últimos tiempos se disparó nuevamente la migración masiva de ecuatorianos? ¿Por qué empezamos a evidenciar el drama y la desesperación de cientos o miles de migrantes ecuatorianos tratando de cruzar la selva del Darién con el peligro que eso implica? Porque no tienen oportunidades en su patria, porque no hay trabajo, porque se ha reducido de manera evidente, cifras oficiales incluso, la calidad del trabajo y el empleo adecuado. El empleo adecuado es aquel
a través del cual usted trabaja y recibe todos los beneficios de ley. Tiene seguridad social, recibe décimos, etc. ¿Y cómo estamos con el empleo no adecuado? Que es algo del cual hemos hablado. Aquí no ha habido posibilidades para esta gente. He leído, por ejemplo, a otros, ¿no?, que desconocen la realidad, no se ponen en los zapatos de nuestros migrantes. ¡Ay! Pero resulta que gastaron 15,000, 20,000 dólares y le dieron al coyotero. ¿Por qué esa plata no utilizaron para invertirla acá en el Ecuador? Ponerse un emprendimiento, como que fuera facilito emprender, además. ¿Saben qué? Esa gente no es que tiene los 15,000 o 20,000 dólares guardaditos. Empeñan su patrimonio frente al chulquero que resulta siendo el propio coyotero. Y le cobran unos intereses impresionantes. Esa gente que si tiene suerte y logra pasar la frontera y logra establecerse y tener un trabajo, empieza a enviar la plata al Ecuador. Porque quiero recordarles además que parte del sustento de la economía, que buena parte de la economía ecuatoriana se sustenta en las remesas de los migrantes, para quienes se burlan de los migrantes. Que hay algunos, ¿no? Se burlan de los migrantes. Quiero contarles que buena parte del presupuesto y de la economía ecuatoriana se financia con las remesas de los migrantes. Usted tiene movimiento económico aquí, entre otras cosas, por las remesas de los migrantes. Entonces, si un migrante no logra cumplir el objetivo y es deportado, no hay remesas. ¿Y saben qué pasa? Esa gente que se endeudó con el chulquero, coyotero, que le prestó 15,000 o 20,000 dólares para que pueda migrar y regresa. Yo veía ayer en alguna nota, o leí en alguna nota, que una persona decía que regresó con $4 en el bolsillo, sin trabajo. ¿Cómo le va a pagar al coyotero si no hay trabajo? ¿Por qué no hablan de eso? Asambleístas, autoridades de gobierno, concejales de Quito, pues. Esto es más importante que pretender cambiar el orden del día para declarar huésped ilustre a un político de otro país, además. Hay una nota del Universo que leyó Andrea Orbe en la primera parte del espacio. En mi intento de emigrar me secuestraron, es un testimonio de una persona. Y ahora tengo una deuda de 15,000 dólares. María, entiendo que es un nombre protegido, llegó deportada el martes en un vuelo que salió desde Texas, desde El Paso, en la frontera con México. Llegó perturbada por la situación que le tocó vivir estos meses lejos de sus parientes. Ella salió del país el año pasado cruzando rutas irregulares para llegar hasta Estados Unidos. Su idea era encontrar un trabajo que le permita subsistir y enviar algo de dinero a su familia. En medio de las peripecias, llegó hasta México. Allí vivía una pesadilla, cerca de una zona de Puebla, localizada a unos 130 kilómetros del Distrito Federal. Fue objeto de un secuestro. Los secuestradores le pidieron 7,000 dólares a su familia para dejarla libre. Luego ella fue retenida y entró al proceso de deportación. Su sueño de asentarse en Estados Unidos terminó anteayer, el martes. Ella es parte de 200 personas que llegaron a Guayaquil deportadas en 2 aeronaves por la administración de Donald Trump. Ella contó que le tocará afrontar una deuda de 15,000 dólares por el frustrado viaje. Pongámonos en los zapatos de estas personas, ¿no? Acá hay otro testimonio. Esta nota, en cambio, es del martes, del primer vuelo, a propósito del primer vuelo que llegó a Guayaquil. No el de la noche, sino el primer vuelo que llegó en la tarde. Aurelio, de 23 años. Nunca me he sentido tan denigrado en toda mi vida y creo que jamás permitiré que me vuelva a suceder. Se refirió a la experiencia del vuelo de deportación en el que llegó el martes a Guayaquil. Él viajó desde Luisiana, estado del sureste de Estados Unidos, con esposas atadas en la cintura, manos y tobillos. Así como él, decenas de hombres, en su mayoría solteros o que no son casados legalmente, fueron traídos desde Estados Unidos como si se tratara de reos o criminales, como ellos califican la acción. Las esposas revelaron los migrantes. Les fueron retiradas unos 20 minutos antes de aterrizar en Ecuador, por lo que dentro del avión no pudieron moverse con facilidad o acudir al baño. A las 2 de la tarde con 13 minutos del martes llegó el vuelo de la aerolínea Global X con migrantes deportados desde Harlingen Valley,
en el Valle del Río Grande, en el estado de Texas, Estados Unidos, al aeropuerto de Guayaquil. Fueron parte de los primeros deportados. Aurelio relató que estuvo retenido en el centro de retención de Luisiana por 2 meses. Salió de Ecuador en noviembre del 2024 desde Quito, de donde es oriundo, viajó hasta El Salvador y luego emprendió la travesía hasta el país norteamericano. Poco antes de llegar a El Paso fue detenido por la Policía de Migración y llevado al centro del mismo nombre. Aproximadamente una semana después lo trasladaron hasta Luisiana. En el primer traslado desde el centro hasta el bus me pusieron esposas pesadas, oxidadas, que me lastimaron la cintura y las manos. Ahora, cuando ya nos dijeron que nos iban a deportar, nos pusieron a los solteros las mismas esposas que nos recordaban el viaje de terror que hemos tenido. Otro migrante, el ojano Paulo, de 38 años, vivió momentos de terror al pasar 8 días con las manos atadas y un espacio frío. A diferencia de otros migrantes, a él lo confundieron en la frontera con un hondureño que era buscado por la justicia de ese país y lo mantuvieron en el centro de retención del Paso de esa manera. En mi vida estuve involucrado en un acto delictivo aquí en el país. Yo era taxista y trabajé los últimos 5 años para tener una platita y pagar a una persona que me llevaría a Nevada. Lastimosamente esa persona se desapareció y tuve que caminar la frontera solo y sin guía. En la zona sur de Texas me agarraron, me golpearon y me dijeron que era hondureño. No tenía mis papeles y fue difícil hablar para decirles que no era quien pensaban, contó. Al llegar a Guayaquil, con sus papeles en una funda y con la ropa que le entregaron en el centro de retención, tenía previsto ir hasta la terminal y tomar un bus hasta su ciudad, Loja. ¿Saben qué? Hay gente que se burla de ellos. Que basta con revisar esta selva, para no decir otro calificativo, que se llaman redes sociales. Como decía alguna vez el Esteban Ávila, no son redes sino redes sociales, en serio. Gente que se burla. O algunos que dicen, no, siempre ha habido migraciones, siempre ha habido deportaciones. Siempre ha habido, claro que siempre ha habido, pero en estas condiciones, esposados, encadenados en aviones militares. Si un país en su legítimo derecho no quiere acoger a extranjeros, por lo menos brinden condiciones de dignidad, porque no estamos hablando de delincuentes, estamos hablando de seres humanos, que el único delito que cometieron es salir de su patria buscando mejores condiciones de vida, arriesgando la vida para pasar la selva del Darién, para cruzar México, para tratar de cruzar el río Bravo. Y hay gente que se burla de esto. Aquí Gustavo dice, un tema que nadie habla son las alternativas que se van a dar a los migrantes que han retornado. Si no hay fuentes de trabajo, llegan endeudados y sin familia. Hablando del flujo migratorio, gracias. El año pasado, por ejemplo, hablando de arribos, ¿no? Arribos y salidas, dice, balance migratorios entre salidas y llegadas. En 2023, 121.335 entre salidas y llegadas. Es el balance migratorio. En 2024, 99.753. La cifra más baja fue en 2020, por supuesto, por la pandemia. Gracias por este aporte, Gustavo. Acá, por ejemplo, Natasha, le envío un abrazo a Natasha Rojas. Hoy solicité, dice por escrito, que se convoque de manera urgente una reunión extraordinaria del Parlamento andino y se exhorte al presidente de los Estados Unidos el respeto a los derechos humanos de los migrantes andinos, que están siendo vulnerados por la aplicación del plan de deportación masiva. Nuestros migrantes en estos momentos están siendo víctimas de redadas y tratos violentos como si se tratara de delincuentes. Vale recordar que en los últimos 25 años nuestros migrantes han aportado $71 millones producto de las remesas, mientras que los banqueros y empresarios han sacado $35.000 millones a paraísos fiscales. Llena me dice, el 75% del total de las remesas provienen de los migrantes que radican en los Estados Unidos. Y añade que este es mi punto. La razón de ser de este comentario. Estamos normalizando los tratos indignos a los migrantes que huyen de sus países para buscar un mejor futuro. Iván dice, llama la atención que Estados Unidos se deshaga de los migrantes cuando necesitan y se valen de esa fuerza laboral, cuando bien podrían regularizarlos. Acá Chemel Paladines, abrazo amigo. No hay camello digno cuando tienen derecho a prosperar y acá, si hay empleos para sobrevivir. Hay gente que no vive sino que sobrevive.
Hay gente que vive con menos de $3 diarios. Hay gente que vive con $1 diario. Son cifras oficiales, no es invento de quienes hablan. Interpretación tampoco de quienes hablan. Acá me dice Andrés, un abrazo. Uno de los deportados ayer daba cuenta que compartió vuelo con una señora de 60 años que vino esposada en sus manos, una cadena en la cintura y en los pies. La gente no migra porque quiere. Nadie quiere irse de su país si no es por falta de oportunidades, es por la inseguridad. El doctor Guamán, es triste denigrar al migrante, siendo este un país de migrantes. La clase política, dice el Dani, ni se preocupa ni dice nada. De que, por ejemplo, en Venezuela, hablando de Venezuela, ¿no? Nuestros compatriotas no van a poder sufragar, pues. Lo que les decía ayer, ¿no? ¿De qué sirve que generen unos acuerdos el presidente Noboa con el ex candidato presidencial Edmundo González, a quien el gobierno ecuatoriano ha reconocido como el legítimo presidente venezolano, si él no puede tomar ninguna decisión? Que tome Maduro. Y simplemente al gobierno venezolano no le ha dado la gana de hacer la coordinación para la votación de los ecuatorianos residentes en Venezuela. Esas cosas hay que cuestionar. A ver si dicen algo, ¿no?, sobre el tema. Gracias al doctor Pedro Cornejo, que me comparte un análisis de Alberto Acosta Burneo, de análisis semanal. El costo económico de la deportación masiva es de la publicación de Alberto Acosta Burneo. Según la Cancillería en Estados Unidos, hay 800,000 ecuatorianos. Si expulsan 31,252 con orden de deportación, las remesas caerían 4%. 140,000 en estatus irregular, remesas caerían 18%. Ecuador no está listo para este golpe. Y lo gracioso es que algunos justifican y se burlan de lo que está pasando. Acá le envío un abrazo a Gisela Garzón. Ya me pronuncié, dice. De hecho, vamos a incluir en la ley económica urgente que estamos tratando un tema sobre el retorno de mujeres migrantes. Hay una ley económica que está siendo tratada, enviada por el presidente Noboa la semana anterior. Ayer el viceministro de Inclusión dijo en la comisión que están construyendo un programa de ayuda a penas y líneas de crédito. Por mi parte, dice la legisladora, pedí información sobre el programa o planificación a Cancillería, contextualizando con las crisis, con las cifras económicas más actualizadas que tiene el Banco Central. Aquí la Vale San Martín. La narrativa del gobierno y algunos funcionarios en Cancillería es que cada semana llegan vuelos de deportados y que ahora solo por ser Trump y querer desprestigiar al presidente se hace bomba de esto, culpa de los medios. Yo conversé con un funcionario, dice Valeria, que es periodista, para sacar una nota y la respuesta fue esta. Así me manda un emoji. Según él no hubo maltrato y nada fuera de la ley. Bueno, conversen con los migrantes, ¿no? Si a un migrante por el delito de haber migrado le ponen esposas y cadenas en las manos y los pies y en la cintura, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué no pueden tratar con dignidad a los migrantes? De los 600,000 venezolanos que serán deportados, dice José Antonio, ¿cuántos irán a Venezuela? Lo más probable es que vuelvan a países como Ecuador, de donde salieron. En los últimos años el número de venezolanos bajó de 400,000 a 250,000. Y acá la cara usurita dice, hablando sobre el tema de Edmundo González, que el alcalde de Quito tiene varias ordenanzas o resoluciones que no las ponen en el orden del día en las sesiones del Consejo. Lo de Edmundo González es una de las cosas que se habló en la última sesión del Consejo para cambio del orden del día, que no se dio paso, pero también se hablaron de Loáez y Pucas para la reactivación económica de la capital. Bueno, querida Caro, lo de los Loáez y lo de los Pucas no se hizo mediático. Lo que se hizo mediático fue el pedido de cambio del orden del día. Y sobre eso hablaron los concejales. Con todo cariño para Caro, así fue. No hablaron de los Loáez y de los Pucas. Hablaron de la decisión del Consejo de no incluir el tema en el orden del día. La ordenanza de empleo, dice Caro, que tiene políticas activas y pasivas que está aprobada en el Consejo Metropolitano, puede ayudar a los migrantes. Esperemos que se active esta ordenanza. ¡Ahí tienen! ¡Concejales! ¡Ahí tienen! Esto, en eso, tienen que ocupar su tiempo. Eso es infinitamente más importante. Marcela dice, críticas y burlas porque migrantes después de décadas no se legalizaron. Hay tantas causas como migrantes ilegales para no poder legalizarse. Es complicado, la gente cree que es facilito, ¿no? Facilito. Aquí Jesse dice, no hay que olvidar de la habilitación de Guantánamo anunciada para 30,000 migrantes. Es un trato denigrante cual delincuentes a los migrantes. En fin. Acá Alejandro, le envío un abrazo para hacer el comentario.
No sé qué sea peor de todo, pero hay testimonios de migrantes expulsados que los han cogido en sus lugares de trabajo, los llevaron detenidos, los deportaron, así como los agarraron. Es decir, nunca volvieron a sus hogares ni lograron coger las pocas cosas que tienen. En fin, cerramos el comentario del día de hoy. Ya lo tenemos al general Víctor Arauz en la antesala para comentar justamente algunos temas vinculados a la campaña. Gracias por atender esta opinión de quien les habla. Ojalá que como sociedad tengamos, vean, un chiquis, un ápice de sensibilidad, un poquito de empatía con nuestros migrantes. Un poquito, ¿qué les cuesta? Un poquito de empatía con nuestros migrantes. Dejen la burla, el sarcasmo y la ironía de lado y pónganse en los zapatos de esa gente. Ya, que no son delincuentes. Debe haber algún delincuente, pero no son delincuentes. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.